Hoy, hoy trataremos de desarrollar casuísticas en preparación para el ascenso 2025 a los maestros y maestras del nivel primaria. Iniciamos con la primera casuística. La docente había pedido a los estudiantes que pregunten a sus papás y mamás qué actividades les gustaba realizar de niños y que realicen una presentación de estas actividades a sus compañeros durante la sesión de aprendizaje. Durante la presentación que realiza Carmela, una de las estudiantes, surge el siguiente diálogo con sus compañeros. Carmela, mi familia es de Cusco y mi papá dice que a él le gustaba hacer cuentas con las yupanas, un instrumento con el que se hacen cálculos. Alonso, ¿para eso es la tabla con huequitos que has traído? Luisa, yo nunca la había visto, qué rara. La interrogante es, ¿cuál de las siguientes acciones de la docente es más pertinente para favorecer una convivencia intercultural entre los estudiantes? Este tipo de interrogantes, este tipo de preguntas, queridos colegas, queridos maestros y maestras, es común. Esta es una fija que viene en la evaluación docente, ya sea en ascenso o en nombramiento. Este tipo de casuísticas ya nosotros lo conocemos, siempre vienen, siempre. ¿Cuál es el más pertinente? ¿Cuál es la más adecuada? ¿Cuál es el ideal? Para ello, nosotros como docentes tenemos que conocer algo importantísimo. Que nuestro CENEP, que nuestro currículo de educación de básica regular, está basada en el constructivismo. ¿Y qué dice el constructivismo? ¿En quiénes se sustenta el constructivismo? El constructivismo se sustenta en tres grandes autores: Piaget, Vygotsky y Ausubel. No quiero ahondar en cada uno de ellos, solo quiero resumir y dar un pequeño resumen clara que les va a ayudar a ustedes. Cuando nosotros encontramos más pertinente, más ideal, más adecuado, lo que nos está pidiendo es que el estudiante es el protagonista del aprendizaje y que el docente es el mediador. Y eso es lo que dice el constructivismo, sustentado por los autores que ya mencioné. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar en la alternativa es el protagonismo del estudiante y donde el docente está acompañando ese aprendizaje. Bajo esta premisa vayamos a desarrollar, nuevamente repito, donde el estudiante va a ser el protagonista de su aprendizaje. Por favor, queridos maestros, aquí no es lo que a nosotros como maestros nos funciona dentro del aula, es lo que el ministerio quiere, lo que el ministerio desea, lo que el ministerio está pensando, lo que el ministerio está proponiendo de acuerdo al CENEP, que es que el estudiante construye su propio aprendizaje y nosotros acompañamos. Bajo esa óptica es lo que nosotros vamos a buscar nuestra alternativa. A. Evitar que los estudiantes sigan importunando a Carmela y organizar a los estudiantes para la siguiente presentación. Vayamos, bajo esta casuística que hemos tenido, ¿los estudiantes van a ser el protagonista de su aprendizaje en la alternativa? ¿Hay algún protagonismo de los estudiantes? ¿Quién evita? El maestro. ¿Quién organiza? El maestro. ¿Hay protagonismo de los estudiantes? Por consiguiente, descartado la A. La B. Pedir a Carmela que explique cómo se usa la yupana
y brindar la oportunidad a los estudiantes para que resuelvan un problema de adición utilizando la yupana? ¿Quién es el protagonismo en el momento que explique sobre la yupana? ¿Quiénes van a aprender sobre esa explicación? Los estudiantes. Ellos brindan y brindar la oportunidad a estudiantes para que resuelvan, al momento de resolver diversos problemas de adición, ¿quiénes van a construir su propio aprendizaje? El docente está acompañando porque está proponiendo que resuelvan problemas de adición y los estudiantes son ese protagonismo, logran aprender su conocimiento. La B, tenemos una razón, pero aquí tenemos la más pertinente, ojo, no simplemente es lo que es pertinente, sino la más pertinente. Vamos a leer la C. Solicitar a los estudiantes que averigüen acerca de los usos de la yupana y que los comparen con los usos de otros instrumentos incaicos tales como los quipos. Vayamos a reflexionar en este caso. Cuando nosotros como maestros les solicitemos a los estudiantes a que averigüen, ellos van a ser los protagonistas de ese aprendizaje. Ellos averiguan, indagan cuáles son los usos de la yupana. Por supuesto, son los protagonistas. Y que los estudiantes van a comparar los usos con otros instrumentos incaicos tales como quipu. ¿Quiénes van a ser los protagonistas de ese aprendizaje? Los estudiantes. Aquí nosotros tenemos que buscar la más pertinente. Ambos, tanto la B como la C, el protagonista del aprendizaje son los estudiantes. Pero aquí un hito importante. Ya hay una presentación anterior que la docente está realizando, que Carmela está exponiendo, y están interfiriendo con opiniones, con diálogos. ¿Qué acción en ese momento lo vamos a mandar a investigar a los estudiantes? Tal vez en el aula nos funcione o sea más eficiente. Como maestros, cuando nosotros lo realizamos, muy bien, un momento chicos, entonces la siguiente clase ustedes lo van a investigar, lo van a realizar. Esa inquietud de los estudiantes lo vamos a postergar. ¿Esa será la más adecuada para la siguiente clase? O será la más adecuada pedir que Carmela lo explique y que ellos puedan comprender y entender sobre la yupana, cómo funciona en un proceso de desarrollo de progresión. Entonces, aquí la más pertinente, la más adecuada es la B. Por consiguiente, la respuesta en esta interrogante es la B. Continuamos con la siguiente pregunta. Los estudiantes de quinto grado están investigando acerca de la diversidad de las regiones del Perú. Durante una de las actividades, un estudiante dice lo siguiente: el otro día, un señor en la televisión dijo que el clima de las regiones influyen en el comportamiento de las personas. Como ejemplo, el señor mencionó que en las regiones donde hace mucho calor, las personas son más flojas y no les gusta trabajar. La docente considera necesario promover la reflexión sobre el estereotipo expresado en el ejemplo citado por el estudiante. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para este propósito? Recordemos nuevamente, queridos maestros, este tipo de preguntas son fijas en la evaluación. Les vuelvo a recalcar, cuando encontramos preguntas más adecuadas, más pertinentes, el más ideal, nos están hablando del protagonismo del estudiante, en donde el docente acompaña ese protagonismo. Y en nuestras alternativas tenemos que buscar eso, que el estudiante sea el protagonismo de su aprendizaje y nosotros como maestros lo vamos a acompañar. Bien, vayamos entonces a las alternativas bajo esa premisa. A.
compartir con los estudiantes ejemplos de personas que destacan por su dedicación al trabajo y que viven en regiones con diferentes climas. Luego, preguntarles, ¿qué creen que ha influido en estas personas para que sean muy trabajadoras? Entonces, ¿qué tanto influye el clima en que una persona sea trabajadora o no? El estudiante está siendo el protagonista del aprendizaje cuando compartimos con los estudiantes ejemplos de personas que han influenciado, que han sido trabajadoras y que viven en diferentes climas, ya sea en cálidos, en frígidos, en templados. Luego le seguimos preguntando, estamos acompañando, estamos guiando, estamos conduciendo, estamos siendo mediadores. ¿Qué creen que ha influido en estas personas para que sean muy trabajadoras? Seguimos llamando a la reflexión, el estudiante va construyendo su aprendizaje. Entonces, ¿qué tanto influye el clima en que una persona sea trabajadora o no? Es lo que estamos viendo, es reflexionar sobre el propósito, sobre los estereotipos de lo que se está tratando. Aquí el docente está acompañando y el estudiante está haciendo protagonismo de su aprendizaje. Alternativa B. Preguntar a los estudiantes cómo creen que se siente trabajar cuando hace mucho calor. Este tipo de pregunta estará siendo de reflexión sobre un estereotipo. La pregunta será sobre reflexión. El estudiante va a poder reflexionar cómo creen que se siente trabajar cuando hace mucho frío. O será una pregunta cerrada, ¿se siente bien, contenta, mal? El tipo de pregunta, ¿ya? Vamos viendo por ese lado. ¿Las personas tendrán ganas de trabajar? Sí, no, las preguntas que son cerradas, abiertas, cuando reflexionamos qué tipo de preguntas tenemos que hacer, abiertas o cerradas. Luego explicarles, o sea, nosotros como docentes lo vamos a explicar, que deben considerar que el calor genera mucho desgaste físico y que por lo tanto hay que comprender las necesidades de las personas que habitan en zonas con climas cálidos. O sea que lo vamos a explicar. ¿Quién va a explicar? ¿El alumno lo va a explicar? El alumno tiene que construir su aprendizaje. Y nosotros como docentes al explicar, estamos haciendo, el protagonista está siendo el estudiante o el protagonista está siendo el maestro en la B. Creo que el protagonista está siendo el maestro porque está preguntando, está haciendo preguntas cerradas, no son reflexivas las preguntas y luego está explicando y está sugiriendo que hay que comprender. Entonces aquí el alumno no está siendo protagonista de su aprendizaje. Por consiguiente la B no es. La C. Explicar a los estudiantes que no es recomendable formarse una imagen de un grupo de personas a partir de una sola característica. Sé que el docente le va a explicar, dice explicar a los estudiantes, el docente le está explicando que no podemos tener un estereotipo sobre una característica. Luego preguntarles, ¿acaso no se puede conocer aspectos positivos en las personas que habitan regiones donde la temperatura es muy alta? ¿Qué tipo de preguntas se está realizando? ¿Por qué enfocarse solamente en los aspectos negativos? ¿El estudiante ha sido protagonista en esta interrogante? ¿En qué interrogante el estudiante es protagonista y el docente es mediador? En este caso, en la alternativa A. Hay que considerar eso, maestros. La alternativa correcta de esta pregunta es la A, porque el estudiante es el protagonista y el docente es el mediador. Queridos colegas, esta pregunta para ustedes. Los leo en los comentarios.
Aquí tenemos desde la perspectiva constructivista, o sea, la más adecuada, la más pertinente, ideal, ¿cuál de las acciones? Como siempre, muchas gracias por seguirnos, por escucharnos y por comentarnos. No te olvides de compartir para llegar a más colegas.